At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence. But since then, they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker, a killer who apparently struck again during the weekend. Muy buenas noches. Hoy en Así Somos comenzamos una nueva temporada de Secretos Forenses. Esta ocasión dejamos de lado las misteriosas y confusas muertes de personajes del mundo del espectáculo para entrar de lleno en las mentes criminales más sórdidas del mundo. Abrimos hoy Secretos Forenses Sangre Fría y hablaremos de Richard Ramírez. Hace poco Netflix lanzó un documental sobre este asesino en serie. Así es, Richard Ramírez, hijo de inmigrantes mexicanos que puso de cabeza a toda la policía de California con sus crímenes. Sus víctimas tenían entre 6 y más de 80 años. No tenía un patrón a seguir. Hombres, mujeres, niños. Cualquier persona, Carlos, podía ser la siguiente víctima. Pese a ser uno de los más brutales asesinos en serie en la historia, tenía muchísimas admiradoras. ¿Y tú sabes, Mike? ¿Qué cosa? Incluso él se casó estando en la cárcel, pero lo vamos a ver Hoy día, así es. ¿Quién es? ¿Por qué actuaba así? ¿Cómo escogía a sus víctimas? ¿Qué rol tuvo la ciudadanía en su aprehensión? Todo eso y mucho más lo revisamos hoy día en Secretos Forenses, Sangre Fría. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Así Somos. Ya lo saben, en esta nueva temporada estrenando también nuevos capítulos, nuevas secciones. Hoy Sangre Fría junto a nuestro querido Carlos Gutiérrez. Estoy también con nuestro Lama, Maestro Salfate, todos bienvenidos. Para comenzar a hablar, como ustedes bien lo describían, uno de los asesinos en series más temidos de la historia de Estados Unidos. Estamos hablando de Richard Ramírez, más conocido también como Ricky Ramírez. Para conocer entonces qué lleva a este hombre a cometer esta cantidad de crímenes brutales, es necesario hacer un paso también por su infancia. ¿Cómo fue su adolescencia? ¿Cómo fue su núcleo familiar? Para tratar de comprender qué lo lleva finalmente a cometer todos estos delitos. Para eso revisamos la siguiente gráfica, Carlos Gutiérrez, ahí ya la vemos en pantalla. Mira. Vamos con la gráfica número 1 de Richard Ramírez. El nombre de nacimiento fue Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Él nació el 29 de febrero de 1960. Tienen que poner el día 28 porque sabemos que el día 29 es de año bisiesto, claro. Pero ya es un antecedente bastante extraño en esta persona. Él fue clasificado como asesino en serie, que las características de este asesino en serie también era violador, tuvo más de 13 víctimas y la fecha de los crímenes, de los asesinatos que él cometió fue entre el año 1984 y 1985. Vamos a la gráfica número 2. El perfil de este personaje era todo el espectro que puede tener un asesino en serie. Hombres, mujeres y niños, por eso es tan terrible. Él utilizaba armas de fuego y armas blancas. La fecha de detención fue el 25 de agosto de 1985 en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, y fue condenado a muerte el día 7 de noviembre de 1989 y falleció por problemas de salud, no por pena de muerte, por problemas de salud, el 7 de junio del año 2013. Interesante ese punto de la pena de muerte, pero sigamos avanzando para ir conociendo su historia. Como tú bien decías, nació en el año 1960 en Texas, en Estados Unidos. Él es hijo de un par de inmigrantes, su madre Mercedes Muñoz, su padre Julián Ramírez. Pero aquí ya viene el primer dato curioso de su vida. Él nace de un matrimonio tremendamente conflictivo y también muy disfuncional. De hecho, él desde muy pequeño, The Night Stalker o el acosador nocturno, como se le conoce a Ramírez, él desde muy pequeño vio y vivió muchas agresiones al interior de su familia. De hecho, su padre era extremadamente violento. Su padre era un ex policía que llegó a Estados Unidos a trabajar como obrero, y el padre también era muy violento con su mujer. O sea,
su esposa y también sus hijos. Él tenía otros 4 hermanos, en total eran 5 niños, todos vivieron bajo este ambiente bastante tenso y desagradable. Bueno, su infancia tuvo bastantes otros incidentes o cosas que fueron bastante curiosas. Por ejemplo, cuando él era chiquitito, jugando, se pegó con un columpio en la cabeza, lo que lo llevó a tener un trauma bastante grande, le pusieron más de 30 puntos y producto de ese golpe, él empezó a tener convulsiones, lo que después fue diagnosticado más adelante como una epilepsia. De hecho, algunos documentales que se ven dicen que él, además de todos estos episodios de salud, sumado a eso, sufría bastantes castigos por parte de su padre, no solamente castigos como cosas menores, sino que cosas bastante brutales como torturas. De hecho, él era amarrado, era golpeado, dicen así algunas fuentes, algunos testigos. Entonces él, desde su más pequeña infancia, fue brutalmente agredido siempre, no tan solo física, sino que también mentalmente. Y aquí me gustaría hacer un punto, yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no, porque, a ver, yo creo que, y sin restarle importancia y ojalá no se malinterprete, pero para poder tratar de entender por qué él toma esta conducta cuando adulto, ¿cierto? Y no es por justificar tampoco, pero pensemos que este es un niño que también fue víctima. O sea, es una persona que desde muy pequeño vivió en un ambiente de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil. Y como ese tipo de cosas no fueron tratadas, a ese niño no se le ayudó, a ese niño no se le sacó de ese ambiente, no se lo llevó por otro camino, no se pudo de alguna forma rescatar, él fue desarrollando cosas en su personalidad que hicieron desatar lo más profundo de su ser, que en el fondo fue el convertirse en un terrible asesino. Y con esto no lo estoy justificando para nada, lo que él hizo no tiene ningún tipo de justificación. Pero ahí uno trata de entender por qué llegó a hacer lo que hizo, Carlos. Yo no sé ustedes si están de acuerdo con eso. Te sumo un dato. A ver, muchos niños que tienen problemas en su casa encuentran refugio en otros lugares. Por ejemplo, en el colegio. Claro. O también al revés. Si te hacen bullying en el colegio o el colegio del problema, encuentras refugio en tu casa. Ricky Ramírez lamentablemente no solamente sufría lo que contaba Monty recién, sino que además le hacían bullying en el colegio, estaba completamente aislado de los otros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el escenario donde tú lo pusieras, él ya presentaba ciertos problemas, presentaba problemas de adaptación brutales. Posiblemente por los castigos que decía Monty, posiblemente por las torturas que recibía, al ver a otros niños que no sufrían ese tipo de cosas, hay una disociación. Entonces, en los escenarios donde él estaba, en ninguno tenía la posibilidad de que hubiera contención o tener a un adulto o algún amigo que de repente le diera un abrazo. Claro. Ahora, aquí se provoca algo bastante interesante, que me gustaría mucho la opinión de Carlos con respecto a lo siguiente. Cuando hablamos de la descripción que decía Monty respecto a la niñez de Richard Ramírez, se parece mucho, por ejemplo, como al Tila, este violador chileno que atacaba en el Barrio Alto y que él tenía una especie de odio con las personas que económicamente eran acomodadas. Y él, cuando pequeño, era torturado, amarrado a la cama, abusado por sus tíos y un largo etcétera. Y aquí viene una pregunta muy interesante, porque Richard Ramírez tiene 4 hermanos más. Pero él decide convertirse en un depredador humano, más el resto de su familia no, siendo que algunos de ellos también pasaron por los mismos episodios. Hay algunos componentes en las personas quizás más inteligentes, quizás más sensibles, que en algún momento explotan y por sentir más de este tipo de tortura finalmente terminan convirtiéndose en estos monstruos. Sí, de hecho, Monty dio un dato súper importante, porque Richard Ramírez tiene este accidente cuando ya es un niño, pero él tuvo un accidente cuando tenía 2 años. Se le cayó una cajonera encima, le provocó una contusión muy grave en la cabeza, y cuando él estaba en el colegio y le estaba yendo muy bien en 5º año de básica o de primaria, él era el quarterback del equipo de fútbol americano del colegio. Entonces estaba muy bien en ese sentido y le estaba postulando para eso y era muy buen jugador de fútbol. ¿Cuál fue el problema? Que cuando le tiene esta lesión en la cabeza que tú mencionabas, le detectan esta epilepsia, que después durante el tiempo los médicos dijeron que se le iba a quitar, pero una epilepsia menor, lo sacaron del equipo de fútbol. Y ahí empezaron el tema, él se trató de refugiar con otras personas, era muy solo. Muy solo. Él muy solo, los compañeros no le gustaba por sus características físicas. Y de hecho él busca en la iglesia, él se hace testigo de Jehová. Mira.
para buscar a Dios y buscar una ayuda. ¿Cuál fue el problema? Que encontró a Satanás. Qué interesante ese aspecto que entrega Carlos de que buscó un refugio en la iglesia, porque en este documental que aparece justamente en esta plataforma de televisión por pago, se habla que parte de los castigos, de las torturas a las que era sometido cuando niño, era, como ya bien decía Monty, amarrarlo, pero no en cualquier lugar. El papá lo amarraba en una cruz en el cementerio. Ahí lo mantenía amarrado por horas, a veces la noche entera. Entonces uno dice también, a lo mejor ahí existía un nexo del papá que no le gustaba esta especie de refugio que estaba buscando su hijo, y que de alguna forma él lo empezó a llevar o lo empezó a acercar a un lado un poquito más oscuro, que después empezó a gatillar en distintas muertes que vamos a ver más adelante. Y otro antecedente súper importante: los padres se casan muy jóvenes, se casan a los 19 años. Richard es el hermano menor, pero cuando la madre de Ramírez está embarazada de él, ella trabajaba en una fábrica de botas. E inhalaba toda la contaminación, los humos de los pegamentos y todo eso, estando embarazada. Y de hecho eso le genera varios intentos de abortos espontáneos, producto de los tóxicos y los químicos que inhalaba, producto de su trabajo. Entonces, obviamente, cuando hay un feto en desarrollo y tiene esta directa conexión con, a lo mejor, estos químicos, obviamente puede haberle generado algún problema cerebral, sumado a los golpes. Todo se suma. Exactamente, todo se va sumando, todo se va analizando. Dijeron que Ricky era el menor. Sí. Ya, a ver, antes Juan Andrés hacía el hincapié de los hermanos. Se entiende que eran padres que abusaban de muchas sustancias. Posiblemente en el abuso prolongado en el tiempo, tomando en cuenta que él es el menor, ya estaba más o menos perdiendo un poco las nociones de la realidad y los límites de lo que se podía hacer, porque lo que contaba Mike del cementerio, eso no parece, en ningún caso parece un castigo. De hecho, pareciera que hay cierto delirio mesiánico incluso en un acto de ese tipo. Por eso dije, a lo mejor tratar de alejarlo de esta iglesia, de ver la cruz como un símbolo castigador, qué sé yo, ahí lo vamos a ir identificando en el tiempo. ¿Tenía refugio en otras personas de la familia, Monty, a lo mejor? Sí, yo no sé si la palabra refugio es la más correcta para poder mencionar lo que les voy a contar a continuación, porque como ustedes bien decían, era un personaje bastante solitario en el colegio, en su barrio, era muy introvertido, ¿cierto? Pero él tenía un primo mayor, un primo llamado Miguel Ramírez, al cual le decían Mike. Y resulta que este primo era un boina verde, un veterano de la guerra de Vietnam. Y cuando él regresa de la guerra, a principios de los años 70, bueno, empieza a tomar mucho contacto con Ricky Ramírez, y no hallaba mejor forma que mostrarle fotografías de las cosas que él había vivido en Vietnam. O sea, le mostraba fotos de personas muertas, mujeres violadas, niños torturados. O sea, eran fotos horrorosas que tú no le mostrarías a un chico de 12 años en ese entonces. O sea, ya de partida ahí hay una pero falta de este niño era como un pararrayo de la distorsión. Imagínate. Todo lo raro que a alguien le pueda pasar le llegaba. O sea, gravitaba sobre él siendo muy pequeño. Exacto. O sea, era casi como el anuncio de un psicópata anunciado. Es el guión perfecto para hacer construir un monstruo, claro. Exactamente. Y no solo eso, las fotos, sino que este personaje, Mike, bueno, él tenía una esposa, y de hecho la esposa siempre le recriminaba y le reclamaba que por favor dejara de contar las historias de Vietnam, porque eran muy crudas, eran horrorosas. Y un día en esa discusión estaba presente Richard, y el tipo empezó a elevar en el fondo este nivel de violencia dentro de esta conversación o discusión. Finalmente toma una escopeta y le dispara en la cara a su esposa. Y eso lo ve Richard Ramírez, y se dice, en vez de asustarse finalmente, algo le pasa, porque le llega sangre también a él. Sí, claro. De ese disparo. Entonces es una experiencia tremendamente traumática que pareciera que a él no le traumó tanto. Es que ¿sabes qué? Como que se activa el sistema. Podría haberse activado. ¿Sabes lo que algo? pasa? No sé. Imagínate un muchacho que ha sido criado con todos los problemas que él tiene, que tuvo, tanto los golpes, el abuso de droga a los padres, donde te has visto que, o él entendería en su cabeza, yo soy el hijo y a mí me castigan y me hacen todas estas cosas, y parece que el mundo es así. Imagínate cuando llega a la casa del primo y se da cuenta que el primo va y le dispara y mata a su mujer. Claro, entiende que las relaciones de pareja... Entiende como que, pero yo podría hacer eso también. Claro. Despierta, sé que suena muy crudo. Sí, pues los límites están corridísimos. Pero quiebra una barrera y despierta en él y entiende otra cosa. Voy a poner un ejemplo. John Wayne Darcy, el payaso Pogo, también fue un asesino en serie, me imagino lo vamos a tener en algún minuto. John Wayne Gacy. Gacy, perdón. Sí. Gracias, maestro. Él contaba que el primer tipo que asesinó, que cuando él, por el amante decía que le dispara y le
salta la sangre. Un poco. Decía que lo que él sintió la primera vez que asesinó a una persona, cuando sintió ese golpe, era la sensación que quería seguir sintiendo en el tiempo. Entonces, por eso te digo, algo pasa ahí, en ese momento que o tú te horrorizas, o te traumatizas, o clic, y hay un cambio. Como un bautizo de sangre. Más o menos. Algo así. Empieza a disfrutar y comienza a disfrutar todo eso. Y ojo que Mike, el primo, si bien fue detenido, se llevó a juicio, pero quedó en libertad. Exacto. Porque el juez estableció que no tenía ningún problema, que tenía problemas mentales, entonces era inimputable. Claro, era un veterano de guerra. Pero él usó eso como defensa en el fondo. Por que supuesto, tenía y le funcionó. Entonces, Richard Ramírez vio que su primo asesina a su mujer, le dispara en la cara frente a un niño de 13 años, que era él, y queda en libertad. Pero ahí quiero retroceder un poco a la pregunta que hizo al principio Salfate, porque de alguna forma uno dice, efectivamente, esto es una tormenta perfecta. Esto es como que Dios, para los que crean en Dios, estaba escribiendo el guión de cómo hacer un asesino en serie. Todo el entorno te ayuda y te empuja, es la realidad que él conocía efectivamente. Pero tiene que existir un tema sí o sí químico en el cerebro, Carlos, ¿no? Y que tiene relación con todo lo que tú nos has ido contando en estos minutos de programa, con el abuso de sustancia de parte de su madre, principalmente cuando estaba en el feto, con el inhalar todos estos pegamentos. O sea, había un tema que él lo hacía mucho más proclive a caer en esta situación que tal vez otro de sus hermanos. Sí, por supuesto. De hecho, hay algo ya médico. Hay estudios médicos de psiquiatras que han ido estudiando este último tiempo los cerebros de los asesinos en series que han sido puestos en la línea de muerte, y se han analizado el cerebro. Y hay partes del cerebro que no se han desarrollado por diferentes motivos. Y ahí empezamos a analizar, por ejemplo, el caso de Richard Ramírez. Su madre, cuando estaba embarazada y estaba expuesta a estos químicos, sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una contusión enorme a los 2 años. Después tiene esta contusión grave con un columpio. Después le da le genera esta famosa epilepsia. Ve a su primo generando todo esto. Su padre lo golpeaba brutalmente, y él también inhalaba pegamentos, entonces siendo muy joven. Entonces es una tormenta perfecta, y el desarrollo cerebral que tiene que tener a esa edad, como cualquier niño, obviamente se trunca o se ve alterado producto de todo esto. Ni una gota de amor. Claro, sobre todo si no recibe ningún tipo de ayuda, ¿cierto? Bueno, siguiendo adelante con la historia de Richard Ramírez, en el año 77, cuando él tenía apenas 17 años, fue internado en un correccional juvenil por delitos menores, y luego, 5 años más tarde, en el año 82, él cae en la cárcel y es arrestado y juzgado por posesión de marihuana. Y atención con esta detención, ahí vemos la foto, esta fue la primera vez que él cae a la cárcel, y este arresto, recuérdenlo, año 82, va a ser clave para lo que viene más adelante, porque aquí es la primera vez que ingresan todos los datos de Richard Ramírez al sistema, y aquí es donde queda registrado finalmente para lo que vamos a revisar más adelante. Bueno, él luego de Texas se muda hacia San Francisco, donde vivía su primo, después se va a Los Ángeles y queda fascinado con esa ciudad, en donde, bueno, ya lo comentamos un poco el día miércoles en el caso del Hotel Cecil, los barrios que también hay en Los Ángeles, en donde hay mucha drogadicción, hay mucha gente en situación de calle, ¿cierto? Y él ahí empieza a aficionarse por las armas, empieza a robar, empieza a consumir cocaína, y también se vuelve un poco más fanático del satanismo, que también es otro punto importante que vamos a tocar más adelante. Finalmente, en el año 83, regresó a la cárcel. Miren la foto, absolutamente deteriorado. Estamos hablando de una persona joven, ojo, o sea, cuando cae en la cárcel, cuando comete ya sus delitos más brutales, tenía 24 años, o sea, era un cabro súper joven. En el año 83 él regresa porque roba un auto. Y bueno, al año siguiente sale bajo una libertad condicional, y lamentablemente en esa salida no hubo ninguna ayuda tampoco. O sea, la pasada por la cárcel no sirvió nada más que por castigo, porque ahí dentro tampoco hubo planes de reinserción, por lo tanto reformarse nunca fue una opción para él, lo cual fue bastante lamentable. Hasta ahora no hemos conocido ningún delito que tenga que ver con homicidios, pero lamentablemente Richard Ramírez traspasa esa línea de los robos para entrar de lleno a matar a personas. Les voy a leer parte del historial delictual y penal de este hombre, porque son muchos los crímenes que quizás todavía no se han podido identificar, pero dentro de los cuales destacan 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 9 violaciones,
2 secuestros y una larga lista de crueles crímenes que hasta el día de hoy yo creo que se podrían perfectamente seguir investigando, Mike. Sin duda, muchas víctimas y un asesino tremendamente brutal porque, como ya lo decíamos, él no tenía ningún tipo de patrón a seguir. Es impresionante este historial que tú nos das, Monty, justamente, y los investigadores, Carlos Lama, Monty Salfate, sitúan el primer asesinato en junio de 1984. Habría sido ese primer asesinato contra una mujer de 79 años, de quien abusó sexualmente y luego la mató. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo sitúan, Carlos? Porque después, décadas después, años después del arresto de Richard, justamente, a través de un examen de ADN se le vincula con el asesinato de una menor de 9 años, de una menor que fue en época previa a junio de 1984, pero esto fue una vez de que ya estaba el detenido. Faltaban elementos y tal vez la historia de esta forma habría cambiado. Ahora en Así Somos lo que queremos hacer es darte a conocer a ti parte de las víctimas, algunas lamentablemente fatales y otras víctimas también que pudieron sobrevivir y que fueron claves para descubrir quién era este acosador nocturno. De hecho, Carlos, si a ti te parece bien, partamos con esta víctima de junio de 1984. Vamos con ella. Acá tengo, permiso compañeros, estamos hablando de Jenny Binkow. Voy a poner acá la foto de quién sería, al menos para los registros, su primera víctima. Esta es una mujer de 79 años. Estamos hablando de junio de 1984, de hecho, específicamente 28 de junio. Fíjense en la edad, 79 años. Es la primera víctima que conocemos, una mujer adulta ya, una persona de 79 años. Eso es muy importante porque los asesinos en serie empiezan a tener patrones, pero aquí ya vemos que su primera víctima es una persona totalmente indefensa, una señora muy adulta. Pero eso parece no ser casual, ¿no? Yo me imagino que, dada la edad, lo que está tratando es de ensayar. ¿Se puede hablar de que un psicópata de alguna manera comienza a escalar y comienza a tomar más riesgo, pero ante una mujer que tiene prácticamente 80 años no va a oponer resistencia, no le va a dar lucha? ¿Tiene que ver en la elección parte de la vulnerabilidad de esa víctima? Es muy probable, y de hecho ella, Ramírez, asesina a Jenny y también la viola. Perdón, una pregunta. Él le trata de robar primero porque hasta el momento, hasta este homicidio, Ramírez era un ladrón menor. Tendría a robar un auto, cosas de ese tipo. O sea, pero ojo, no lo sabemos. Es que eso tendería a pensar en esta primera víctima que a lo mejor le quiso robar y después viene el asesinato. Bueno, de hecho hay antecedentes de esto. Mira, es súper interesante todo lo que ustedes están conversando, porque uno dice, ¿es la víctima que buscó o finalmente fue la ocasión que encontró? Ajá. Estamos hablando de 79 años, como ya decía Carlito. Esto fue específicamente el 28 de junio de 1984 en Glacier Park. ¿Qué es lo que pasa? Ese día hizo muchísimo calor. Muchísimo calor. Jenny en su casa tenía mucho calor y decidió en la noche, en la tarde, dejar la ventana abierta. Nunca se imaginó que esa ventana abierta iba a terminar con su vida, porque por esa ventana es justamente, Carlos, por donde ingresa Richard Ramírez. Cuando su familia encuentra a Jenny, la encuentra en la casa, la encuentran muerta en una posición muy extraña, la encuentran apuñalada y con la garganta cercenada. Después se dan cuenta, justamente por lo que dice también el señor Alfredo Lamadrid, que le robaron ciertas cosas de su casa, y también ahí se hacen exámenes y el estudio de que existió un abuso sexual también. Carlos, si nos vamos a 1984, con la expertise que existía en esa época, con los medios que existían en esa época, ¿se podía determinar, por ejemplo, si fue una violación posterior a la muerte? Si la mató, le cortó el cuello, después la apuñaló. ¿Cuál era el patrón al momento de matar? Sí, hay que ponernos en contexto, que es súper buena. Claro. 1984. 1984 nace la huella genética, pero en Inglaterra, Sir Alex Jeffreys descubre la huella genética en Estados Unidos. Pero es utilizada en el año 1986 por primera vez en un caso criminal, también en Inglaterra. Es decir, estamos hablando de un caso que no hay ADN, no se puede trabajar con el ADN aún porque no existe. Entonces sí, pero sí los médicos forenses pudieron establecer
que, de acuerdo a las lesiones que tenía esta mujer, cuál fue la secuencia de la acción. Obviamente en este caso fue una situación que no era muy relevante porque la brutalidad que tuvo este personaje con esta anciana fue totalmente no antes visto. Era muy brutal, una persona que deja su ventana abierta y la asesinan por eso. Hasta ese minuto, como bien dice Carlos, no existían mayores antecedentes. Era un crimen brutal, horroroso, pero un crimen aislado. Que es lo que pasa casi un año después, 17 de mayo de 1985, un intento de secuestro es el que empieza a marcar el camino de esta verdadera huella de sangre. Tenemos las imágenes de las víctimas, tenemos antecedentes tan importantes como este gorro. ¿Qué significó en la búsqueda, en la captura y en la unión y en el minuto para empezar a hablar de un asesino en serie? Este gorro, todo eso y mucho más, junto al panel, junto a Carlos Gutiérrez, después de esta pausa. Estamos de regreso en Secretos Forenses, Sangre Fría, esta nueva temporada de la sección de los días viernes, hablando de la mente criminal de Richard Ramírez. Estábamos hablando justamente de los testigos, de las víctimas, y hay una testigo, Carlos, que es clave, que tiene que ver con un intento de secuestro. Es el 17 de marzo de 1985, y esta fecha es clave que la memoricen, porque de alguna forma es el día en que empieza a desatarse esta mente criminal, donde comete no uno, sino que varios crímenes. 17 de marzo de 1985. Cuando hablamos del intento de secuestro, es una historia que está vinculada, de hecho, a esta gorra. La vamos a situar de inmediato por acá, si les parece. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Hay una mujer que está en una tienda, Eso ahí está bien. una tienda cualquiera, y de repente se encuentra con esa gorra. La toma en su mano, la mira. Ahí la estamos viendo en pantalla justamente. La mira la gorra en la tienda y dice, ¡ay, qué bonita! Bonita, interesante, pero no le llama mayormente la atención para comprarla. Y la deja en el mesón. De inmediato se da cuenta que un hombre agarra esa gorra, mira la gorra, la mira a ella, y ella dice de inmediato que sintió que lo había visto, que los ojos de él tenían una maldad que ella jamás había observado. Además de una dentadura que estaba en muy mal estado. Hasta ahí, Carlos, todo normal. Ella sale de la tienda, el hombre mini sonrió, ella sale de la tienda, se sube a su vehículo, empieza a andar por las calles, estamos hablando en Los Ángeles, empieza a avanzar y de repente se da cuenta que un auto la está siguiendo. En ese minuto llega un segundo en que ella logra hacer contacto visual con la persona que estaba dentro del auto. ¿Y reconoce la mirada? Y reconoce no solamente la mirada, querido Salfate, reconoce la dentadura, la sonrisa y, más importante aún, reconoce que ese hombre tenía puesto este gorro. ¿Sabes qué? Perdón. Ella de inmediato logró escapar. Hay un pequeño dato curioso con respecto a AC/DC, esta banda de rock. Es que tengo entendido que las siglas tienen que ver un poco algo así como corriente alterna o algo así. Pero parte del mito urbano dice que esto en medio cuando se hacían acusaciones sobre rock satánico y todo lo demás, que no es propio de AC/DC, digámoslo, Exacto. pero que decían que eso podía ser traducido y muchos seguidores así lo creían y les gustaba aquella idea, que entiendo que no es original del grupo, es que AC/DC podría traducirse como After Christ, Devil Comes. Exacto. Después de Cristo es el diablo el que viene. Mira. Entonces que quizás era parte de las creencias como muchos de Richard Ramírez. Atención hasta ahora porque tenemos una fecha, 17 de marzo de 1985. Esta mujer fue clave porque ella entregó antecedentes. Por ejemplo, ese gorro. Sumó la pista de la dentadura, que la tenemos acá. Una dentadura que es característica. Y además, querido Carlos, hizo un retrato hablado de la persona que la estaba siguiendo. Este de alguna forma es el primer retrato hablado de un hombre que hasta ahora no tiene nombre, que tampoco era denominado como el acosador nocturno, pero que había seguido a una mujer.
1985. ¿Qué tan certeros y importantes, Carlos, para el mundo en el que tú te manejas, científicamente hablando, son los retratos hablados? ¿Tienen certeza? Sí, de hecho hasta el día de hoy se siguen utilizando los retratos hablados para generar pistas y para generar búsqueda de personas, de sospechosos me refiero. Obviamente la tecnología y la técnica ha cambiado. Antiguamente se hacían a mano, ahora se hacen en computadora. Hay programas y software especiales para ello que facilitan y hacen mucho más rápido tener el retrato hablado. Y hacen proyecciones, ¿no? Que si se corta el pelo. Exactamente. Antiguamente se hacía todo eso a mano. Después de eso, como el retrato que estamos hablando. Después, entre los años 90, principios de los 2000... se creó otras como plantillas de diferentes formas de pelo, transparentes. Nariz, íbamos cambiando tipo de la ojo, tipo nariz, lentes, si tenía cabello, no tenía cabello. Pero actualmente, obviamente, ya estamos en el siglo XXI, año 2021, ya todo es digital y se van haciendo proyecciones también de edad, con lentes, sin lentes. Y si se afeita, ceja, bigote. Exactamente. ¿Pero sirven los retratos hablados? ¿Funcionan? Sí, sirven para tener una orientación de a quién estás buscando. Obviamente siempre en los retratos hablados hay pequeños sesgos por parte, obviamente, de los testigos, porque el momento, no muchas veces, exactamente, es un momento de estrés, pero también, ojo, al ser un momento de estrés, la persona fija eso y queda grabado para siempre en su mente, entonces también ayuda mucho. Una pregunta, Carlos. Fíjate que hay algo que me llama mucho la atención, que es algo que mencionaba Mike. Vemos la fotografía real de Richard Ramírez acá en nuestra pizarra. La que está al centro. Cuando está acá, cuando había apresado por primera vez, cuando él estaba en posesión de una cantidad de marihuana, que es la primera vez que cae preso, ¿no? Sí. Del año 82. Y al lado vemos el retrato hablado. Sí. Claramente, en el retrato hablado los ojos son más grandes. Y aquí, esta es mi pregunta. ¿Puede ser que cuando uno se topa en vivo y en directo con Richard Ramírez, estos ojos que detrás parece no haber nadie vivo, sino ojos satánicos, por decirlo coloquialmente, ella los describe como más grandes porque en su mente de potencial víctima es algo que concentra toda su atención, y siendo que originalmente él no tiene los ojos tan abiertos, en su memoria quedan como algo muy, muy potente, que marcan la memoria. Sí, y de hecho, y hay que considerar también que recordemos que Richard Ramírez era un adicto a las drogas. Sí. Entonces pudo haber estado drogado y por eso le generaba este efecto de ojos más grandes. También era una persona bastante alta en comparación al promedio. Entonces hay varios factores, pero sí, obviamente, van generando y van entregando datos específicos de una persona a que no sabemos, pero por primera vez ya tenemos el rostro de alguien. Ya tenemos el rostro de alguien y tenemos pistas. Pistas de un hombre que hasta ahora sería un acosador. No podemos hablar en esta noche del 17 de marzo que era un asesino, porque hasta ahora solamente había seguido a una mujer. ¿Qué es lo que pasa? Una hora después de ese acto, hay una mujer de nombre María Hernández que está llegando a su casa. María llega, agarra sus llaves del bolso para abrir la puerta. Quiere entrar a su casa. Y cuando quiere entrar, siente un ruido. Tenía un manojo de llave así. Claro, empieza a buscar la llave. Cuando ella quiere entrar a la casa, siente un ruido a su espalda. Pero no un ruido cualquiera, no un ruido como que alguien se tropezó. Es un ruido que alguien le pegó a un vehículo. Ella dice, como que alguien quiere que yo me dé vuelta. Cuando se da vuelta, hace esto, queda con un hombre al frente de ella que la está apuntando con una pistola. En ese momento, María, como un acto reflejo, levanta su mano, que es la mano que tenía el manojo de llaves, para defender su cara. Mientras hace esto, el hombre activa su pistola y le dispara. Pero ¿qué es lo que pasa, Carlos? La bala choca con una de las llaves y no le llega a María. Y acá, antes de seguir, porque esta noche no termina y esa casa no termina, Carlos, te tengo que preguntar de inmediato. ¿Cómo es posible que una llave, una de estas, le haya salvado la vida a María de una bala? Lo que pasa es que el arma de fuego que estaba usando este personaje era un calibre .22, que es un calibre bastante pequeño. Y la munición, el proyectil es de plomo. Y el plomo es bastante blando, entonces se deforma cuando hay una superficie más rígida. Y normalmente las llaves son de bronce, que es un material más rígido que el plomo, y por eso frena
afortunadamente, y eso es un tiro en 1.000.000, Sí. y le salva la vida a María, porque si le hubiera llegado ese disparo en la cara, esta sería otra víctima más. María, Monty, perdón. Sí, no, me cae una duda, porque finalmente lo que hacía Richie Ramírez era porque le excitaba sentir el miedo de las víctimas. Claro. Finalmente, todas las personas que tienen esa mentalidad trastocada, que gozan haciendo ese tipo de cosas, es porque también encuentran en el dolor ajeno algo que los satisface a ellos. Entonces, preguntarte por qué Richard Ramírez ocupaba una pistola y mataba directamente a sus víctimas, o intentaba matarla, en esta ocasión falló, pero iba a eso. ¿Por qué elegía esa arma y no elegía otro método quizás un poco más, no sé, escabroso? Lo que pasa es que, tal como tú dices, él disfrutaba con la muerte. Entonces, a lo mejor, él sabía que no es un calibre letal, sino que es un calibre, obviamente puede quitar la vida, pero no es un calibre .38 o un 9 milímetros que seguramente le puedes quitar la vida mucho más rápido a una persona. Con un calibre 22 le vas a generar dolor si es que la persona no fallece. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo que él estaba buscando, pero ojo, porque ese es un dato muy importante. Porque Richard Ramírez no solo utilizó armas de fuego, y lo vamos a ir viendo con las próximas víctimas. Perfecto. Bueno, de hecho, recordemos que en el caso de Jenny tenía la garganta cercenada y habían puñaladas también en su cuerpo. ¿Qué es lo que pasa, María Hernández, frente a esta reacción? Y en un lapsus de segundo, entendiendo que acaba de salvarse su vida, sale corriendo del departamento. Ya no había alcanzado a ingresar. Pero María no vivía sola. María vivía con una compañera, vivía con Dale Okazaki, de 34 años, quien se transformó en pocos segundos en la nueva víctima del acosador nocturno. Estamos viendo ahí en pantalla a Dale Okazaki. ¿Qué es lo que pasó? Mientras María iba corriendo por la calle, desesperada, entendiendo que en un segundo su vida se salvó, escucha otro disparo. Oh. Ese disparo provenía del interior del departamento que ella compartía con su amiga, su conocida, de 34 años. Según antecedentes que se entregan en la misma serie, y acá lo conecto con la pregunta que hacía Monty Carlos, se dice que María queda parada por el segundo disparo y ella ve como el acosador nocturno sale del departamento. Caminando al lado de ella. Caminando tranquilamente. Es más, se dice que el acosador la vuelve a apuntar con la pistola en la cara. Y que ella, en un acto de valentía, que no logra entender de dónde salió, ella le dice, ¿me vas a disparar de nuevo? Ya me disparaste. Dice que el hombre la mira, se sonríe y se va caminando. No. Caminando, ni siquiera corriendo. Y acá lo conecto con la pregunta de Monty Carlos, porque también se comenta que cuando asesina a Dale, espera que ella le dé la cara, que lo mire a los ojos antes de disparar. Y si se acuerdan, yo les conté que en el caso de María, ella sintió que golpearon a propósito el vehículo para que ella lo mirara, porque él podría haberla matado por la espalda. Claro. Ahí hay un placer inentendible para nosotros que no tenemos esta mente enferma, de que él necesitaba ver, mirar, observar, ver a los ojos a la víctima al momento de morir. Exactamente. Él siempre quiere enfrentar a las víctimas para ver cómo sufren. Por eso le dispara. Recordemos, es la cadena de hechos que ocurren en un par de horas. Va a esta tienda, compra este gorro, sigue a esta mujer, la trata de asesinar y se va. Después otra víctima, María, viene María, le dispara, se salva con las llaves, siempre mirándola de frente, hasta que encuentra, para su fortuna, o de Richard Ramírez me refiero, que ella vivía con otra persona. Y la asesina y después sale caminando como cualquier persona. Pero esto es como un hambre, así como quiero matar a alguien. Necesito. Y si ya maté a alguien, estoy listo por hoy día. Exactamente. Es que la pareciera, necesidad. claro, ella, aquí te das cuenta de lo que hablan de los patrones. Porque si él realmente hubiese querido asesinar a la mujer que tenía las llaves, la hubiese seguido. Exacto. Pero Era matar a alguien. se fue, pero tengo que matar a alguien, así que lo voy a matar a ella. A mí me parece que cuando ella sale y lo enfrenta, voy a decir algo, va a sonar muy tétrico, pero tengo la sensación que le pareció gracioso lo que le dijo ella. Claro. Como ya me disparaste, tienes razón. Me ya pareció disparé, simpático. así que me voy a ir. Tú Ahí dijiste te das cuenta el algo quiebre. clave, Salfate. Dijiste como ya maté, acá ya mató a una persona esa noche. Claro. Me saqué Entonces el- como que ya, y me voy a la casa. No. Porque al rato después, este acosador nocturno se encontró con Tsai Lian Yu, una mujer que estaba en su vehículo. Otra asiática.
Muy buen punto. Sí, Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ella estaba en su vehículo. Llega este acosador nocturno, del cual todavía no sabemos ningún nombre. La saca del vehículo de manera violenta y le pega innumerables balazos en el cuerpo. Con una calibre 22. Luego él arranca. Cuando llega la policía al lugar, ella todavía tenía vida, pero no alcanzó a esperar a que llegara la ambulancia, porque cuando llegó la ambulancia ya había fallecido. Acá, Carlos, hay elementos que son claves, y es clave el rol que yo les mencioné hace un rato de María Hernández, porque ella, al ser sobreviviente, pudo entregar distintos elementos, distintas pistas, como por ejemplo... Otro retrato hablado. Un segundo retrato hablado. Un segundo retrato hablado, Carlos, que tú nos podrás explicar. Otra persona, la misma... Apareció igual, al de gorro. Logra conectar con el intento de secuestro a la misma persona, ¿no? Exactamente. Y ahí ya por primera vez nos damos cuenta que estamos hablando de la misma persona que intentó atacar a la mujer en la tienda. Exacto. Con esta sobreviviente, María Hernández. Y ya se dan cuenta la policía y toda la comunidad en California que ya estamos hablando seguramente de un asesino en serie que está atacando a mujeres en horarios de la noche, y por eso lo apodan como el acosador nocturno. Carlos, una pregunta respecto al arma. Es una calibre 22, como tú bien dijiste. Acá tenemos el arma. Es un arma... A ver, tomemos en cuenta que Richard Ramírez era un tipo que tenía problemas psicológicos, era un tipo que tenía adicción a drogas, no un tipo que tenía un trabajo diariamente, y esto lo hacía fuera de su trabajo. Estoy tratando de llevarlo para que se entienda. No debe haber tenido dinero para comprar un arma. Una calibre 22 es un arma que se consigue fácilmente en la calle. Así como, por ejemplo, tú de repente ves en nuestro país que hay muchas escopetas hechizas, entiendes que se consigue de manera ilegal. ¿El calibre 21 es una pistola típica de tipo asalto, fácil de conseguir en la calle? Sí, en Estados Unidos. De hecho, es uno de los calibres más bajos que hay. Entonces, es un arma de fuego muy barata. La munición también es muy económica y, vuelvo a insistir, no, como decía antes, no es un arma tan letal como un 9 o un .38, sino que si tú utilizas ese tipo de arma de fuego, normalmente, de hecho, es más pequeña en tamaño igual, entonces es mucho más fácil portarla. Y con lo que tú mencionabas también de los trabajos, Richard Ramírez, el único trabajo conocido que tuvo fue trabajar en el hotel Holiday Inn como aseador, como conserje, y tuvo problemas con su jefe y de hecho lo golpeó y por eso lo echan. Cuando él tenía 17, 18 años, ese fue el único trabajo conocido que él tuvo. El resto, después de eso, nadie sabe de qué vivía. Acá tenemos las balas calibre 22 justamente, pero en este caso aún hay pistas que nos deja este asesino en serie. Justamente en la casa de Daily Okazaki se encontró algo más que logró conectar con este intento de secuestro. Y es esta gorra. Él deja o se le cae, no lo sabemos, esta gorra, que lo conecta justamente con este intento de secuestro. Pero además deja una pista, Carlos, que va a ser clave para el resto de la investigación. Porque hasta ahora no teníamos huellas digitales, palpables, que pudiéramos encontrar. Pero él dejó una huella de su zapatilla. Y esa no es cualquier zapatilla, Carlos. Estamos hablando de una zapatilla que en Los Ángeles, de este número, de este tipo y por las descripciones de este color, se había vendido solo un par. Así es. Eso es la gran característica que tiene Estados Unidos, de que podemos hacer seguimiento a todas las cosas. A diferencia de acá, que lamentablemente no existe esta base de datos. Entonces, la base de datos por ley, de todas las cosas que se fabriquen, se tiene que tener un registro de los neumáticos, dónde se vendieron, cuál característica. Como un inventario. Es como un inventario, y las tiendas que los venden también tienen estos registros. Por eso existen esta información, porque era una marca muy específica, un tamaño muy específico también, que solo en Los Ángeles se habían vendido 2 pares. Y atención, porque esa huella va a lograr conectar a este acosador nocturno con el resto de los crímenes, justamente con el resto de los abusos, de los acosos, de las torturas que él cometía. En este momento ya Los Ángeles estaba entrando en alarma, estaban entrando en alerta. La prensa empezó a hablar del denominado acosador nocturno. Se le pedía a los ciudadanos que cerraran las puertas, que pusieran barrotes, que no salieran por ningún motivo de noche. Existía un asesino en serie suelto y así lo hablaba la prensa.
At first, Los Angeles police thought that the murder of a young woman last March was an isolated act of violence, but since then they've come to believe it was connected to a wide-ranging series of assaults by a killer who's become known as the Night Stalker, a killer who apparently struck again during the weekend. Hay algunas cosas que hay que poner en contexto, que me parece son importantes. Porque Los Ángeles, el año 84, no era la misma ciudad que había sido años anteriores. Ese año iban a realizar los Juegos Olímpicos. Por lo cual, eso implica, como recuerdan, por ejemplo, lo que fue en Brasil, cierto nivel de limpieza de las calles, tratar de bajar al mínimo las tasas de delincuencia, y lo habían logrado bastante bien. Habían logrado que Los Ángeles fuera una ciudad un poco más tranquila. Habían mejorado incluso la infraestructura de las carreteras. Imagínate, bueno, como en todo lugar, Skid Row, ya lo hablamos el otro día respecto al Hotel Cecil, era donde iban a botar la basura bajo la alfombra. Por algo Richard Ramírez frecuentaba ese sector. Entonces, poniendo esto en contexto, tú entiendes que había una ciudadanía esperando celebrar una fiesta deportiva que iba a congregar a mucha gente en la ciudad, y los preparativos mantenían a Los Ángeles, después de mucho tiempo, en un nivel de tranquilidad y equilibrio bastante bueno. Entonces, la aparición de Ramírez provoca un quiebre no solamente a nivel gubernamental y a nivel de la autoridad, sino que también a nivel de los ciudadanos. Lo decías tú bien, Mike. No solamente un llamado a los ciudadanos, sino que también los mismos ciudadanos comienzan a entender que la tranquilidad a la que gozaban pensando en los Juegos Olímpicos se estaba acabando. Y que la aparición de este personaje, del cual no se sabía nada hasta el momento, iba creciendo. Entonces, tú pasabas a tener un grupo de personas, un grupo de ciudadanos, que, como decía muy bien, no duerme tranquilo en la noche, que decide invertir en seguridad, que es algo que cuando la policía no decide atacar a nadie, cuando las cosas funcionan no debería estar invirtiendo en seguridad. Claro. Es algo que es una consecuencia de un acto. Entonces, frente a este escenario, frente a un escenario donde la gente no estaba bastante relajada con esto, y sabiendo Ramírez, que esto es muy importante, que se estaba transformando en una figura pública, se hablaba de este acosador nocturno, se hablaba de este tipo que cometía estos delitos, y Ramírez se da cuenta que no hay ninguna pista contra él, que no lo van a poder encontrar, y esto de alguna forma hace que se desate, que en el fondo vaya soltando. Recuerdo cuando hicimos un capítulo de un tipo que asesinaba a ancianos en un hogar de ancianos, lo iba envenenando, y decía que al final que pensaba que nunca lo iban a pillar, y que por eso empezó a asesinarlos con mayor frecuencia. Él trabajaba ahí, de hecho. Claro, el tema de la frecuencia es importante, porque lo hablamos con Carlos anteriormente, que tiene que ver con los intervalos. Hoy día un asesino en serie ya se le considera por los intervalos de tiempo entre un asesinato y otro. Sin embargo, los que han logrado conseguir que no los encuentren rápidamente, hay intervalos de tiempo de separación. El Zodiaco, por ejemplo, y tantos otros. En cambio, Ramírez, cuando se desata y comienza una ola delictiva, dejando una huella de sangre por toda la ciudad, no solamente en Los Ángeles, también en San Francisco, ojo, pareciera que ya estaba pensando en que no lo podían atrapar, no lo podían tocar. Súmale además este satanismo desatado, en el cual él sentía que Satanás lo protegía para que nadie lo pudiera pillar. Fue así como decidió, una vez más, ingresar a una vivienda. De la familia es Sazara, que aquí tenemos la fotografía. Un hombre de 64 años y una mujer de 44 años, un matrimonio bastante feliz. Un matrimonio que, ahí estamos viendo a Maxine Sazara, de 44 años, y su marido, que es Vincent Sazara, de 64 años. Vincent fue el que perdió la vida primero. Vincent Sazara, voy a poner la fotografía por este lado, ya que Mike atacó por allá. No digamos atacar en este camino. Este matrimonio, yo te diría que no se alcanzó a enterar de quiénes fueron víctimas. El señor Vincent Sazara, esto ocurre en la noche, entra por una ventana, estaba, como le pasa a mucha gente, incluso a mí, durmiendo en el sillón porque te quedaste viendo televisión y finalmente dormiste ahí. Cuando ingresa Richard Ramírez, lo ve en el sillón, televisión encendido, toma su pistola calibre 22 y le dispara rápidamente en la sien, mientras estaba durmiendo. O sea, ni siquiera le dio espacio a la víctima, ni siquiera quiso hacer lo que hablábamos anteriormente, de mirarlo a los ojos. No, fue ¡pum! A la sien. O sea, acá se comprueba que no hay ningún patrón que él siga efectivamente. Exactamente. Que de hecho ahora es su nombre. De hecho, pareciera, te digo más, pareciera que es casi impulsivo la forma en la cual asesina, porque a él lo asesina impulsivamente y después se dirige a la habitación, donde se encontraba Maxine, de 44 años. En la habitación la situación fue bastante distinta y mucho más similar, y aquí podríamos hacer un nexo con otro tipo de asesinatos. Hubo abuso sexual, hubo puñaladas,
y finalmente a Maxine le termina quitando la vida sobre su cama. Como el caso de Jenny, muy parecido. Muy parecido al caso de Jenny. En esta ocasión incluso también alcanzó a robar algunos artículos. Sí. A mí me parece que el robo de artículos es por una cosa de necesidad. No creo que él en su mente, opinión personal, esté pensando en decir, ¿sabes qué? Me voy a dar algunos artículos para que parezca que fue un robo. A mí me parece que el robo de artículos, que siempre fue menor, era como, acá hay 20 lucas, me van a servir, me las voy a llevar. Y esto también me puede servir y me lo voy a llevar. Para vivir su día a día. Exacto. Incluso imagínate que en la casa de los Zazara, después del asesinato, va al refrigerador y abre el refrigerador, así como hoy ya terminé, me dio un poco de hambre, y abre el refrigerador y algo toma el refrigerador, no lo tengo claro específicamente qué fue. Entonces ahí te das cuenta que lo que hablábamos antes, esta idea que existe en los asesinos en serie de que tienen cierto comportamiento, Ramírez la quiebra completamente. Sí. ¿Y no hay arrepentimiento ahí o no, Carlos, cuando se queda a comer efectivamente en la casa? No, él cree que todo esto es normal. Sí, ese es el punto. Y de hecho, con los Zazara, es uno de los asesinatos más brutales que él comete. Con Maxine, sí. Ella, de hecho, a ella le quita los ojos. Exactamente. Es así de brutal lo que él comete. Le saca los ojos, aparte de haberla apuñalado, haberla violado, la asesina y le saca los ojos. Y se queda con estas pertenencias como especies de trofeo. Entonces, vamos viendo que ya estaba entrando en el ritual. Ya. ¿Sabes Exacto. Y hay un detalle, hay un detalle importante con el tema de la lista, porque en un principio esa información no se dio. Por lo fuerte que es. Claro. O sea, imagínate tener que contar que además de que hubo un asesinato con violación, a esa persona le quitaron los ojos. Después se entregó la información. Entonces, imagínate con esta información corriendo a través de toda la ciudad, cómo estaban la gente de Los Ángeles dándose cuenta que esa tranquilidad que se había logrado pavimentar gracias a los Juegos Olímpicos se había perdido completamente. Perdón, un pequeño detalle. En algunas de las biografías que se han hecho de Richard Ramírez, se hacía como una especie de análisis psicológico en donde él mata al hombre, ¿cierto?, de esta pareja, de este matrimonio, rápidamente porque él no le interesa realmente. Él va por la mujer y a ella, por ejemplo, le saca los ojos porque él sigue todavía con esta idea de tener un recuerdo de los ojos que lo vieron a él, o que lo haya abierto o no, pero donde la imagen de él como asesino queda impregnada fotográficamente en las retinas de sus víctimas. Entonces, como que necesita espectadores, sí. Como en la película de Manhunter, ¿cierto?, de Thomas Harris, donde este psicópata que mataba a familia entera le sacaba los párpados y los sentaba porque quería espectadores. Ya estaban muertos, sí. Pero que él sentía que tenía público mientras asesinaba, algo así. Sí, no, para destacar a Ramírez en comparación con los otros asesinos en serie que vamos a ir viendo durante los próximos episodios del programa, él no tiene el patrón normal que un asesino va a cometer el mismo delito y lo va a hacer de la misma forma y lo va a repetir. Él hacía todo. Tiene como una firma de asesinato. Él violaba hombres, violó mujeres, los asesinaba con un arma de fuego, los apuñalaba. Él no tenía ningún patrón. Entonces, por eso era tan difícil empezar a coincidir, a relacionarlo con un tipo de delito específico. Claro. Pero sí empezaron a aparecer más evidencias que podían empezar a hablar que era la misma persona. Ajá. Mujeres, hombres, niños. Comienza la huella de sangre que deja Ricky Ramírez. Lo decíamos, no solamente en Los Ángeles, también en San Francisco. Eran 13 asesinatos los que se le lograron comprobar. Y finalmente la calma que tenía la ciudad se pierde. Incluso, imagínate que la policía redobla el nivel de patrullas en las noches tratando de recorrer distintos vecindarios. Incluso, mira, tampoco es tan claro la huella donde él se mueve. Porque tú podrías entender que alguien que es de Skin Road o que frecuenta ese sector posiblemente se va a mover en esos parajes. Sin embargo, Ramírez era capaz de viajar hasta San Francisco, sí, pues, claro, para cometer algún otro tipo de asesinato. Entonces ahí te das cuenta que... Claro, que es de acá a La Serena. Exactamente. Él no se propone, no es como, a lo mejor tan cerca y los voy a tratar de perder. No. Era parte del impulso que él sentía. E insisto, el tema del satanismo que no llega a ser menor. A mí me parece que todas las pocas pistas que fue dejando, la huella, que ya la tenemos bastante presente, lo decía Carlos, una zapatilla que no era común, no era fácil de encontrar. Y acá hay algo que a mí me llama la atención porque finalmente es como el leitmotiv, el motivo por el cual él hacía estas cosas, que tiene que ver directamente con el satanismo. De hecho, mira, en esta fotografía que tengo acá, la voy a mostrar a la cámara, tú puedes ver que en el muro él deja un pentagrama. Claro. Sí. ¿Te das cuenta? Mira. Sí. Y esta
esta marca que se encuentra en la fotografía, que la deja en la habitación, fue una marca que empezó a dejar en otros lugares. ¿Esa es la habitación de los Zazara? Esta es la habitación de los Zazara. ¿Sabes qué? No lo tengo claro porque de todos los crímenes que cometió, recuerda que también hasta a la otra mujer también ingresó a su casa por la ventana. Sí. Claro. Y Jenny trataba de dejar este símbolo. Esto podríamos decir que es su firma, por decirlo de alguna forma, pero en realidad esto me parece que es lo que lo va motivando. Esto me parece a mí que es, por decirlo de alguna forma, me tocó escucharlo algún otro tipo de asesino en serie, la voz que en la mente le va diciendo lo que tiene que hacer. Lama me da la sensación, tú decís, empieza a ser su firma, pero me da la sensación que es una firma que empieza no desde el principio. No. Que la empieza a tener a medida que va avanzando, no solamente en la brutalidad que va cometiendo, como que ahí va sumando a estos elementos, a la suela del zapato que se repite en distintas circunstancias, que me imagino que él no quería dejarla, o a lo mejor implícitamente, inconscientemente también quiere ir dejando como algún rastro. Ahí empieza a poner esa firma, ¿no? Sí, ¿sabéis lo que pasa? El tema del satanismo a mí me parece que va en aumento. Me parece que el primo Mike le hace una introducción y finalmente él toma en cuenta el abuso de drogas. A mí no me parece que es menor el tema del abuso de drogas, porque finalmente va perdiendo las barreras, perdiendo los límites del entendimiento y pareciera que se va fanatizando cada vez más. Incluso te diría que se podría sentir empoderado solamente porque no lo eran capaz de encontrarlo y, como decía él, sentía que Satanás lo estaba protegiendo. Entonces pasó a ser como, voy a dejar esto ahí. Te diría incluso que, y esto es una opinión personal, que dentro de su asesinato, incluso el tema de los ojos podría tener que ver con algún tipo de ritual, no un ritual que se entienda como bien hecho, sino que a lo mejor un ritual que él mismo trataba de desarrollar, tratando de hacer como una pequeña ofrenda al demonio. Pero qué buen punto el que mencionaba recién, de que este nivel de brutalidad iba increciendo finalmente. Sí. Porque vimos que en un principio solamente robaba y cometía delitos menores que tenían que ver con drogas, etcétera, pero ahora ya agarra otro nivel. Y aquí, Carlos, preguntarte, porque estamos viendo puntualmente el caso de los Zazara, pero así como este matrimonio hubo varios más, en donde pareciera que en algún minuto aparece un patrón de comportamiento, en donde él entra de noche a la casa de las personas, encuentra a matrimonios durmiendo, le dispara al hombre, luego va por la mujer, las viola, finalmente las mata, y eso se repitió en varios casos. Sí, ¿Por qué cambia esa conducta de aleatoria a ir generando una cierta conducta y más aún ir dejando esta huella? Ese fue uno de los patrones que más se repitió. El más repetitivo fue ese. Seguramente lo fue haciendo porque se fue encontrando con esa circunstancia. Si él entraba a una casa, porque él no sabe, él elegía cualquier casa que se iba encontrando en el camino. Él no decía... No vigilaba a sus víctimas. Exactamente, no había una vigilancia, no había un seguimiento, de decir, aquí vive un padre de tal edad, una mujer ¿Dónde veía de tal la opción edad? de entrar? Él veía una ventana abierta o se podía abrir la ventana y él entraba. Y quizás a cuántas casas más intentó entrar y no pudo. Entonces, ahí es donde se encontraba en casas con menores, que también los violaba y los asesinaba, con hombres solos, que también los violó y los asesinó, y con matrimonios que también hizo eso. Entonces, lo único que se repetía era la violación, en el caso generalmente las mujeres, pero también lo hizo con hombres, y el asesinato. Ahora, lo satánico en este asunto es una justificación, un contexto que él encuentra, o realmente tiene que ver con que comienza a convertirse como en un feligrés de ideas que tienen que ver con hacerle daño a otras personas, o está tratando de encontrar un colchón que le dé una razón de hacer el impulso que tiene. Sí, lo que pasa es que generalmente muchos asesinos en serie, ya cuando están detenidos y ya han sido descubiertos y están esperando la pena de muerte, que fallezcan por la pena de muerte que han sido condenados, muchos de ellos ayudan en procesos investigativos o dan entrevistas para que quede un registro. En el caso de Ramírez, él nunca colaboró mucho, entonces no hay mucha información respecto a qué es lo que él pensaba. Y él nunca quiso entregar esa información tampoco. Era de él no entregar. Celoso con él. Era muy cuidadoso con esos detalles. Sí. Uno de los puntos importantes fue que la alcaldesa de San Francisco, peleándose con toda la policía, decide entregar información del caso, los retratos hablados y todo lo que sabía Richard Ramírez. La policía pensando que está entorpeciendo, pero finalmente terminó ayudando y ayudó a que todos los ciudadanos estuvieran mucho más alerta. Claro. Incluso, vamos a ver después, fue gracias a eso finalmente porque lo logran atrapar. El perfil psicológico de Ramírez es el que más llama la atención. Lo hemos repasado otras veces, pero nunca está de más que lo hagamos de nuevo para la gente que se viene sumando recientemente a nuestro programa. Ya sabemos que es un poco tarde, pero se valora que se quieran sumar igualmente.
A ver, Ramírez había sufrido de epilepsia, lo decía la Monty. No tenía un patrón claro. A veces ocupaba un arma de fuego, otras veces ocupaba un cuchillo, otras veces dejaba símbolos satánicos. Otras veces, como lo vimos, fue capaz de sacarle los ojos a una mujer o sea, sacarle los ojos directamente de las cuencas. Alguna vez ocupó un bat de béisbol para asesinar a alguien. Y es más, te diría que es tan raro el perfil de él. Muchos asesinos en series tienden a volver al lugar del crimen, porque es una manera que tienen de revivir ese momento que, entendámoslo, exacto, aunque suene muy mal, es un momento de éxtasis para ellos. Ramírez tampoco tenía ese comportamiento. Por eso cuando lo logran apresar y por fin el FBI lo tiene enfrente para poder sacar un perfil, no sabían qué decir o finalmente decir por qué este tipo hace estas cosas. Terminó desarmando a la policía al momento en el cual empezó a hablar. Incluso ahí es donde él relata que se sentía protegido por Satanás. A mí no me va a pasar nada y nadie me va a descubrir porque a mí Satanás me protege, entendiendo que también dentro de este ritual de homicidio que provocaba, dejaba el símbolo ahí. Incluso el mismo Ramírez tiene una manera de escribirse y de tratar de explicar un poco cómo es, tomando en cuenta que siempre pensó que era superior a todos nosotros. Revisamos la declaración del mismísimo Richard Ramírez. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I don't care to explain that. Let the quote stand for itself. People in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Violent delights tend to have violent ends. Madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. Acompáñenme por acá. Quiero saber cómo sigue esa historia y cómo finalmente capturan a Richard Ramírez. A ver, hagamos un recuento de un poco de lo que hemos entendido hasta ahora, de lo que sus víctimas que han logrado sobrevivir a los ataques de Richard Ramírez o Ricky Ramírez nos han entregado. Primero, yo creo que lo más importante, y para esto me levanto para mostrarle lo que tiene que ver con lo que ya decía Mike, que tiene que ver con la huella de este zapato. ¿Por qué? Porque, así como bien explicaba Carlos, en Estados Unidos hay una especie de relaciones históricas de todos los productos que se venden en esa nación, y esta zapatilla en particular solo existían 2 pares de este modelo vendido en toda la nación. No conforme con eso, la medida de esta huella era única. De los modelos de estas zapatillas, solo una tenía la medida de 11,5, que para más o menos que ustedes se ubiquen dentro de las medidas de calzado en Chile, eso está hablando de 46, 47, digamos, sí, en medida de zapatos, sí, bastante grande. Por otro lado, teníamos acá las balas. Ojo, así como utilizó cuchillos, incluso se habla de que hasta con cucharas atacó a sus víctimas para hacerles cortes o sacarle de la cuenca los ojos a sus víctimas. Un hombre completamente monstruoso en su actuar. Tenía 2 tipos de pistolas, ambas de bajo calibre, 22 y 25. Hay quienes dicen que más allá por la facilidad de poder ocupar ese tipo de pistolas, que era conseguirlas más fácil, en realidad él no quería matar inmediatamente a sus víctimas, sino que replegarlas de dolor antes de quitarles la vida, que les doliera mucho antes de matarlas con un solo impacto. No conforme con eso, ya teníamos todos los retratos hablados. ¿Qué nos faltaba ahora? Tratar de que alguien lo ubicase. Tratar de entender de que alguien pudiese colocarle un nombre a este rostro, que ya llevaba 13 asesinatos, 9 violaciones, niños, hombres, mujeres, sin ningún patrón específico, más los símbolos satánicos, con lo cual ya comenzaba a afirmar parte de sus horrorosos actos. Aquí viene algo interesante. Hay otras pistas que se fueron quedando en el camino. Se encontraron algunas partes o prendas personales en automóviles. También la tarjeta de visita de un dentista, que por desgracia no los pudo conducir a nada. Pero problema de dentadura ya sabemos que él tenía, seguramente por ahí se le ocurre ir al dentista, el dentista le da una tarjeta, pero él no pudo vincularlo con nadie que pudiese recordar. Ok, acá viene algo interesante.
En algún lugar dentro del estado de California, cuando está todo el mundo pendiente de que hay un acosador nocturno, un psicópata y asesino en serie, cuando la alcaldesa dice, fíjense, cualquier acto sospechoso repórtenlo, porque puede estar hablando de The Night Stalker, el acosador nocturno, alguien dice que ve un automóvil que es un Toyota de color naranjo de la época que está completamente haciendo circuitos sospechosos en barrios donde dicho vehículo jamás había sido visto. Lo estamos viendo en pantalla, lo tengo también acá en mi poder y ya estoy a punto de ir a colocarlo como parte de la evidencia de nuestra pizarra por lo siguiente. Alguien dice que tiempo atrás le fue sustraído, robado, un vehículo con estas mismas características. Un auto de color naranja, Toyota, que ya había sido reportado haciendo circuitos sospechosos como tratando de investigar un lugar donde sin lugar a dudas estaba buscando nuevas víctimas. Sacan la fotografía. Tenemos una patente, sabemos que es un auto robado, sabemos que está en un lugar donde no corresponde al dueño original. Y cuando de repente esto comienza a salir públicamente, aparece una mujer y dice, yo he visto ese auto. Es más, yo conozco al quien yo creía era su dueño. ¿Ya? Y aparece por primera vez este rostro que vemos acá, en la fotografía cuando es arrestado por portar marihuana, y en los retratos hablados, aparece acá por primera vez Richard Ramírez. Una mujer conecta el automóvil con la patente, con la placa, con los retratos hablados y dice, sí, este señor maneja este auto, yo lo conozco, vive cerca mía, he conversado alguna vez con él, alguna vez le vendí una bolsa de pan, lo que sea, se llama Richard Ramírez. Atención con lo siguiente, ya tenemos nombre, sabemos en qué se moviliza, sabemos por dónde puede estar y claramente ya comienzan a colocar, comienzan a hablar ya no solamente el acosador nocturno, ahí en la fotografía ya comienzan, la gente sabe, tenemos la identificación, este hombre cuando en el año exacto 82 fue arrestado, identificado completamente. Y aquí viene algo que estas cosas uno podría pensar, Carlos, que solo aparecen en las películas, pero la detención ciudadana no se hizo esperar. Cuando estaban todas las personas del estado de California avisados de que habían algo sospechoso, que pudiesen ubicar y entender qué es lo que podría estar sucediendo, ya tenemos nombre, tenemos vehículo y tenemos el rostro con cual compararlo. En un autobús, en parte, digamos, de la red pública de transporte en el estado de California, un hombre, una persona cualquiera está leyendo el periódico y se encuentra, por ejemplo, con el titular que acabamos de ver. Identificado el acosador nocturno, por ejemplo. Identificado el acosador nocturno y dice, se llama Richard Ramírez y es así y más o menos estos son los antecedentes que tenemos. Él probablemente da vuelta a la página, toma un descanso en la lectura de su periódico y se da cuenta que en el Transantiago, vamos a decir... Trans Los Ángeles, maestro. En el Trans Los Ángeles, muchas gracias, muy bien. Que está bien. Se da cuenta de que en ese bus va Richard Ramírez. Cierra el periódico, acaba de leer la noticia, ve la foto, levanta la mirada y ve que Richard Ramírez está viajando con él junto con otros pasajeros en el mismo bus. No, me se hace un llamado, se levanta la alerta. Supongamos que hay un grito, que hay un llamado a la policía. Richard Ramírez se da cuenta de esto, sale y comienza a huir, perseguido por una gran cantidad de personas y multitudes que lo persiguen, logran atraparlo en una esquina, lo patean, le pegan, le gritan improperios y lo mantienen, Carlos, hasta que finalmente llega la policía. Fue el aviso y la colaboración de los ciudadanos del estado de California quienes pudieron darle arresto con todas las pocas pistas que teníamos y gracias al nombre que entrega esta mujer, capturar al acosador nocturno Ricky Ramírez. Exactamente, ahí vemos... Y hay que aplaudir a la alcaldesa que se atrevió a ir en contra de la policía y entregar esta información y publicarla. La alcaldesa tenía toda la razón y gracias a ella y gracias a esta mujer también que entrega el nombre de Richard Ramírez, se pudo detener. Y gracias a que los mismos vecinos que iban en este bus
se dan cuenta, y era un bus del transporte público, se dan cuenta que este personaje iba arriba con ellos y logran la detención. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo lo dejaron los vecinos. 25 de agosto de 1985 ocurrió esto. Eso fue muy bueno, pedir ayuda a la comunidad, porque obviamente la comunidad está en todos lados, a diferencia de la policía que puede estar en un solo lugar. Lo toman detenido y hacen esta detención ciudadana y lo ponen a disposición de la justicia. Eso igual podría haber sido un arma de doble filo, ¿no? Porque en el fondo cuando él ve que en toda la prensa está su cara, está su nombre, están sus datos, él podría haberse escondido un buen tiempo. Entonces podría haber funcionado como un arma de doble filo, efectivamente, el entregar toda la información a la sociedad, pues. Sí, fue muy rápido, sí. Eso sí, fue todo muy rápido. Se entregó este nombre, se puso a los medios de comunicación y al día siguiente, o el mismo día que se publica en los periódicos la foto, es detenido. Este tipo no tuvo tiempo de reaccionar. Lo que pasa es que es distinto una filtración a través de la prensa, donde la información en muchos casos va a nivel de rumor y que una autoridad entregue la información. El acosador nocturno Ricky Ramírez fue condenado a 13 cargos de asesinato, violaciones, agresiones, robos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente él fue condenado a 19 penas de muerte, 19 cadenas con el máximo cargo capital que le iban a quitar la vida, y cuando él está ante el tribunal se manda, usted no lo va a creer, la siguiente declaración. Esto es para entender un poco más de este terrible asesino en serie. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night breed. Repeat not the errors of Nightcrawler and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. That's it. Ya estamos de regreso en Secretos Forenses, Sangre Fría. Ya continuamos, pero antes, escúchame bien, porque Aligot es el nuevo restaurante de Isidora Goyenechea. Un lugar con una cocina de inspiración francesa y un cuidado especial en la selección de cada ingrediente que llega a la mesa. Acá puede disfrutar, esto les va a encantar, chiquillos, del famoso Aligot, una tradicional receta gala con siglos de tradición, donde se mezclan papas molidas con queso francés y que solo se encuentra, por supuesto, que acá en este restaurante. En su carta encuentras pescados frescos y carnes, además de una cuidada selección de vinos por copa y un menú express que permite comer buenos productos rápido y a buen precio, de lunes a domingo y en cualquier horario. Fuerte el aplauso para Aligot. Oye, exquisito. Y continuamos justamente con este Secretos Forenses y la vida de Richard Ramírez en la cárcel, Salpati. Estos datos los va a entregar mi querido amigo Carlos, pero antes, simplemente en términos de datos duros, quiero decir que este asesino, psicópata, asesino en serie, fue encerrado en el corredor de la muerte. Acuérdense que tenía 9 sanciones que pretendían quitarle la vida en algún momento, según durar este juicio, que se extendió más de la cuenta. Bueno, no es por una cosa burocrática. Entendamos, de la cantidad de crímenes que cometió, había que revisar uno por uno. Pasó su estadía en San Quentin State Prison y finalmente dijo el juez, al finalizar toda la investigación, que lo que sus actos exhibían era, abro comillas, crueldad, insensibilidad y brutalidad más allá de cualquier entendimiento humano. Un preso de esta categoría, ¿cómo es tratado, o más bien dicho, en este caso en particular, cómo fue la estadía de Ricky Ramírez en prisión, Carlos? Mira, Ricky Ramírez fue un personaje, y esas son las fotos que están apareciendo ahí recién en pantalla, y él era un rockstar, y las mujeres le mandaban esas fotos. Él finalmente logra lo que él quería, hacerse famoso. Él quería ser quarterback de fútbol americano, no lo logró, pero se hizo famoso, lamentablemente quitándole la vida a otras personas. Entonces él tuvo muchas mujeres, mucha gente le escribía, le hacían estas visitas conyugales, y es más, de hecho, él se casa estando en la cárcel con una periodista que cubría la noticia y que fue su esposa hasta los últimos días de su vida. ¿Se casó estando en la cárcel? Estando preso. O sea, esta periodista que llevaba los casos de asesinato de este hombre sentía una admiración. Ahí la estamos viendo, se llama Doreen Leoy. Ella fue, o sea, y se pidió matrimonio,
Y estando él tras las rejas se casaron igual. Sí. Exactamente, de hecho él se arregla los dientes, recuerden que tenía una muy mala dentadura, se arregla los dientes en el año 1996 para ser mejor, más atractivo, más mujeres lo llamaban, se sentían atraídas hacia él, hasta que el 3 de octubre de 1996 se casa con esta mujer de 41 años que lo acompaña hasta el último día de su vida. ¿Es normal esto? Yo sabía que Charles Manson, ¿cierto?, quien mandó al asesinato de Sharon Tate, tenía hasta el último día de su vida una cantidad de cartas de fans que le ofrecían el cielo, cásate conmigo, yo soy tu esclava. O sea, ¿cómo se genera semejante cosa? Sí, es bastante normal en asesinos en serie por ser atractivos, porque son famosos, y básicamente eso es. Entonces, también obviamente sería bueno hacerle un estudio a las personas que los siguen para saber cuál es la admiración que ellos tienen. Y la inteligencia que tienen ellos también, porque son personas tremendamente inteligentes. Lo escuchamos hablar y un hombre muy lúcido que no se condice, digamos, con el asesino o el monstruo que nos imaginamos en nuestra cabeza. Tenía muy buen manejo comunicacional con la prensa. Absolutamente. Mejor que muchos políticos de este país, hay que decirlo. Nosotros habíamos explicado anteriormente que Ricky Ramírez tenía la creencia de que él le era difícil de atrapar simplemente porque Satanás lo cuidaba. Parece que es así, porque él no murió por ninguna de las cadenas de muerte, ¿cierto?, que a los cuales fue condenado. Sí, él no fallece por ninguna condena a muerte, sino que él fallece de forma natural, por una enfermedad, un problema al hígado que él tuvo, y falleció a los 53 años de edad. O sea, tenía razón, parece. En el 2013. Sí, falleció exactamente en el año 2013. O sea, zafó de la justicia. Técnicamente pasó encerrado, en el fondo. Pasó encerrado, pero nunca cumplió. ¿Cuántos años tuvo? Nunca cumplió condena finalmente. No, nunca cumplió. Pero famoso y felizmente casado. Claro. Sí. Con varias novelas, con series de televisión. Claro. O sea, logró lo que en un principio nos decía Monty, de alguna forma, esta admiración que él buscaba. Amigos míos, estamos llegando al final de este capítulo de Secretos Forenses, Sangre Fría, cerrando también la primera semana de la temporada 2021 de Así Somos. Fue como un año, ¿eh? Monty, Lama, Carlos, Salfate. Nos reencontramos el próximo lunes con todos ustedes a las 12:30 horas, cuando digamos bienvenidos a Así Somos. Grande Ricky Roldán. No, pero ¿cómo? Grande.